¿Alguna vez te has detenido a pensar que hay decisiones que no solo marcan tu historia en la tierra, sino también tu historia en la eternidad? La Biblia habla del libro de la vida, un registro celestial donde están escritos los nombres de aquellos que pertenecen al Señor. Pero hay un caso, un solo caso, que la Escritura nos deja ver de manera directa y estremecedora. El de una persona cuyo nombre fue borrado. No hubo juicio público. No hubo una tercera oportunidad. No hubo tiempo para lágrimas ni para excusas. No estamos hablando de una parábola simbólica ni de una leyenda religiosa. Hablamos de un hecho real, registrado con detalle en el libro de los Hechos. En medio del mayor mover espiritual que la Iglesia ha experimentado, cuando el Espíritu Santo se manifestaba con poder, con milagros, con salvación masiva y una unidad sobrenatural, una sola mentira, aparentemente pequeña, provocó la respuesta más severa del cielo. Su historia es breve en el papel, pero profunda en consecuencias. En cuestión de horas, su destino eterno quedó sellado. Su nombre, que alguna vez estuvo escrito entre los creyentes, fue borrado del libro de la vida. Y desde entonces su vida se convirtió en una advertencia para todos los que a lo largo de los siglos se atreverían a jugar con la verdad en la presencia de Dios. No se trató de un rey pagano, no fue una bruja ni una enemiga declarada del Evangelio. Fue una mujer que caminaba entre los apóstoles, que conocía las reuniones de oración, que había escuchado los testimonios y las enseñanzas, que era parte de la comunidad de fe. Hoy vamos a recorrer la historia de Zafira, la mujer que con una decisión aparentemente pequeña, provocó el juicio más fuerte que la Iglesia primitiva conoció. Es una historia incómoda, sí. Muchos preferirían saltarla, no predicarla, no mencionarla. Pero el cielo decidió dejarla escrita, porque el Dios que sana, restaura y perdona, también es un Dios que no puede ser burlado. Quédate conmigo hasta el final, porque al desmenuzar esta historia vamos a descubrir un principio espiritual que puede cambiar para siempre la forma en que ves la fe, la integridad y la eternidad. Y antes de continuar, déjame saber en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este vídeo. Nos encanta ver cómo la palabra de Dios viaja a través de las naciones. Imagina por un momento que estás en Jerusalén, unos días después de la resurrección y ascensión de Jesús. La ciudad está convulsionada. Algunos aseguran que los discípulos robaron el cuerpo. Otros susurran que realmente resucitó. Las autoridades religiosas están tensas. Roma está vigilando. Y en medio de todo eso, un pequeño grupo de hombres y mujeres se reúne en un aposento alto. No se reúnen por costumbre, ni por tradición. Se reúnen porque Jesús les dio una instrucción clara. Esperen la promesa del Padre. Y mientras oran, mientras claman, mientras levantan sus voces al cielo en unidad, sucede. Un sonido como de un viento recio llena la casa. Lenguas como de fuego descienden sobre cada uno de ellos. Sus bocas se abren y empiezan a hablar en idiomas que nunca aprendieron. Los que están afuera se acercan, confundidos. ¿Qué está pasando? ¿Están borrachos? No. Es el Espíritu Santo derramado por primera vez de esta manera sobre la Iglesia. Pedro se levanta, predica con una autoridad que nunca había tenido. Aquel pescador temeroso ahora habla con valentía frente a multitudes. Ese día, miles se arrepienten, se bautizan y deciden seguir a Jesús. Es el nacimiento de la Iglesia. A partir de ese momento, las calles de Jerusalén se llenan de algo que nunca habían visto. Cojos que se levantan, enfermos que son sanados, endemoniados que son libres, familias enteras restauradas. No hay templos majestuosos, ni programas, ni estrategias humanas. Hay presencia de Dios. Hay poder. Hay reverencia. La comunidad de creyentes comienza a vivir de una forma radicalmente distinta. No acumulaban egoístamente, compartían. Algunos vendían propiedades, tierras, casas, y traían el dinero a los pies de los apóstoles para que fuera distribuido según la necesidad. No era un sistema impuesto, era una expresión de amor. Nadie les obligaba, nadie les manipulaba. Era el resultado natural de corazones transformados por la gracia. Cada ofrenda,
cada donación, era mucho más que una transacción económica. Era una declaración de fe. Mi vida no me pertenece. Mi futuro está en manos de Dios. Él es mi proveedor. En ese ambiente, la hipocresía no tenía lugar. La doble intención no era tolerada. La gloria de Dios era tan real que la gente pensaba 2 veces antes de abrir la boca. Los apóstoles, llenos del Espíritu, daban testimonio con una autoridad que estremecía. El temor del Señor se había instalado en la comunidad. No era un miedo paralizante, sino una reverencia profunda. Ellos sabían que el mismo Dios que había resucitado a Jesús veía cada pensamiento, cada motivación, cada intención oculta en el corazón humano. Y es precisamente en ese contexto de pureza, de poder y de santidad donde aparece una pareja en apariencia común: Ananías y Zafira. Ananías y Zafira no son presentados como enemigos. No eran espías infiltrados ni religiosos legalistas persiguiendo a la iglesia. Eran parte del grupo. Se sentaban en las mismas reuniones, cantaban las mismas canciones, escuchaban las mismas enseñanzas. A simple vista parecían creyentes fieles como cualquier otro. Entre tanto mover de generosidad, surge la figura de un hombre llamado José, a quien los apóstoles apodaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Bernabé vende un terreno y trae toda la cantidad a los pies de los apóstoles. Ese acto de entrega impacta a todos. No porque estuvieran compitiendo, sino porque el amor de Dios se hacía visible en acciones concretas. Pero mientras para muchos el ejemplo de Bernabé fue una inspiración, para Ananías y Zafira se convirtió en una prueba del corazón. Allí, en el secreto de su casa, lejos de los aplausos, lejos de las miradas, comenzó a gestarse una decisión peligrosa. Ananías decide vender una propiedad. Hasta ahí todo va bien. Nadie le obligó, nadie le exigió. Era su tierra, era su dinero. Pero cuando el dinero llega a sus manos, algo se mueve en su interior. El Espíritu de Dios estaba obrando en la iglesia, pero el enemigo también estaba atento. La codicia susurra: ¿y si te quedas con una parte? Nadie tiene por qué saberlo. El orgullo añade: puedes quedarte con una buena cantidad y aún así verte generoso delante de todos. En ese momento, en lugar de abrir su corazón y confesar la lucha, Ananías elige otro camino. Habla con Zafira, le cuenta el plan. Podríamos imaginar esa conversación. Vendimos en tanto, pero digamos que fue menos. Entregamos esta parte, decimos que es todo, y quedamos bien delante de la iglesia. Ayudamos, pero no perdemos tanto. Lo más tremendo es que Zafira no solo escucha, ella acepta, ella se hace parte. Ella no es una víctima engañada, es socia de la mentira. Entre los dos sellan un acuerdo oscuro, aparentar una entrega total, cuando en realidad su corazón está dividido. En un ambiente donde la verdad reinaba con fuerza, una sombra de engaño se cuela por la puerta del corazón. No hubo una voz del cielo que tronara en ese instante. Dios les dio libertad, y ellos usaron esa libertad para mentir deliberadamente. Lo que ellos no dimensionaron fue esto: su mentira no era simplemente contra Pedro, ni contra la iglesia, ni contra los hermanos. Era una mentira directa contra el Espíritu Santo. Y cuando se pretende engañar al que todo lo ve, no hay rincón oscuro donde esconderse. Llega el día en que presentan su ofrenda. La escena parece ser como cualquier otra. Los creyentes se reúnen, las oraciones suben, los testimonios se cuentan. En medio de ese ambiente santo, entra Ananías con la suma de dinero en sus manos. A los ojos humanos, su acto es digno de aplauso. ¿Cuántos hoy se aplaudirían por vender una propiedad y dar una parte a la iglesia? Pero Dios no mide como nosotros. Mientras los hombres ven la cantidad, Dios ve la intención. Ananías se acerca, deposita el dinero a los pies de los apóstoles como si entregara la totalidad. Su cuerpo tal vez intenta representar devoción, sus palabras, humildad, pero su corazón está en otro lugar. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo mira. No ve el número en las bolsas, ve el engaño escondido detrás del gesto, y con voz firme,
pero cargada de dolor le dice: «Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio de la heredad? ¿No te pertenecía antes de venderla? ¿Y después de vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué concebiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios». La atmósfera cambia. El murmullo se apaga. Todos contienen la respiración. No hay tiempo para negociaciones. No hay excusas que valgan. La máscara se rompe delante de todos. La Biblia dice que al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. Murió en el acto. El temor del Señor cayó sobre todos los que estaban allí. Unos jóvenes se levantaron, envolvieron el cuerpo y lo sacaron para sepultarlo. La noticia corrió como fuego por toda la comunidad de creyentes. Dios había respondido de forma contundente a una mentira aparentemente pequeña. 3 horas más tarde, la historia aún no había terminado. Zafira entra sin saber lo que ha sucedido con su esposo. Tal vez esperaba que la recibieran con sonrisas, con reconocimiento. Quizá imaginaba comentarios como: «¡Qué matrimonio tan generoso! ¡Qué ejemplo para la Iglesia!». Pedro la llama. Este momento es clave, porque lo que viene a continuación revela que Dios siempre da una oportunidad para volver a la verdad. Pedro no la acusa directamente. Le hace una pregunta simple, pero profundamente misericordiosa. «Dime, ¿vendisteis en tal precio la heredad?». Zafira tiene en ese instante una puerta abierta. Podría decir: «No, mentimos, no fue así. No entregamos todo». Podría confesar. Podría romper el pacto de falsedad. Podría humillarse y decir la verdad. Pero no lo hace. Con seguridad, sin titubear, responde: «Sí, en ese precio». En ese momento, ya no son las palabras de su esposo, es su propia boca sellando la mentira. Pedro, con el corazón dolido, le responde: «¿Por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta, y te llevarán a ti también». Y al instante, Zafira cae muerta. Los mismos jóvenes que sepultaron a Ananías entran, encuentran su cuerpo, la levantan y la llevan para enterrarla junto a su esposo. El silencio que debió quedar en ese lugar fue abrumador. La comunidad que había visto milagros, salvaciones, señales y prodigios, ahora contemplaba un acto de juicio divino directo. No había forma de suavizar la escena. Dios había mostrado, de forma contundente, que su santidad no es un adorno teológico, sino una realidad viviente. Tal vez te preguntes: ¿por qué Dios actuó así? ¿No es Él un Dios de gracia, de misericordia, de paciencia? Claro que sí. Pero precisamente porque es un Dios santo y justo, no puede permitir que la mentira se convierta en cimiento de su Iglesia. La Iglesia naciente no era una organización humana. Era el cuerpo vivo de Cristo en la tierra. Un espacio donde el Espíritu Santo se movía con libertad. En ese contexto, tolerar una mentira deliberada en medio de un acto de aparente consagración habría enviado un mensaje devastador: que se puede jugar con la verdad delante de Dios sin consecuencias. El problema no fue que Ananías y Zafira decidieran quedarse con parte del dinero. Pedro mismo lo dejó claro: la propiedad era suya, el dinero era suyo. Nadie los obligó a vender ni a dar. Dios no los juzgó por la cantidad. Los juzgó por la hipocresía consciente, por querer aparentar una entrega total, cuando en realidad su corazón estaba dividido. Zafira, en particular, tuvo un momento clave para cambiar su destino, pero eligió permanecer en el acuerdo de engaño. Su nombre, que alguna vez estuvo entre la comunidad de los creyentes, se convirtió en ejemplo de alguien cuyo registro fue borrado del libro de la vida. Esta historia nos revela algo que hoy, en una cultura de apariencias, necesitamos recordar. Delante de Dios, lo que cuenta no es la imagen que proyectamos, sino la verdad de nuestro corazón. A partir de ese día, un gran temor se apoderó de toda la Iglesia y de todos los que oyeron estas cosas. No era un miedo enfermizo, era una conciencia profunda de la realidad de Dios. Cada reunión, cada oración, cada ofrenda,
cada acto de servicio adquirieron una nueva dimensión. Ya no se trataba de participar en una comunidad espiritual, sino de caminar con respeto, con verdad, con integridad, delante del Dios que todo lo ve. La historia de Zafira no está escrita para aplastarnos, sino para despertarnos. Ella no era una atea, no era una enemiga declarada de la fe. Era una mujer que conocía el ambiente espiritual, que había oído la predicación de los apóstoles, que había visto milagros. Y aún así, eligió mentir. Eso nos enseña que no basta con pertenecer externamente al pueblo de Dios. No es suficiente con cantar, asistir, servir o dar. Lo que determina nuestro destino eterno es la condición real de nuestro corazón delante del Señor. En la genealogía de la fe hay nombres que brillan como ejemplos de obediencia, y hay nombres que permanecen como advertencias silenciosas. El de Zafira pertenece a esta segunda categoría. Su historia no se registra para que la señalemos con el dedo, sino para que nos miremos en un espejo. Hoy, la pregunta no es solo qué hizo Zafira, sino qué estamos haciendo tú y yo con la verdad que conocemos. ¿Hay áreas en tu vida donde aparentas algo que no es real? ¿Hay decisiones que estás tomando más por cómo te verán los demás que por obediencia a Dios? ¿Hay palabras que salen de tu boca que no corresponden a lo que realmente hay en tu corazón? El Dios que juzgó en el primer siglo es el mismo que reina hoy. Él no ha cambiado. Su amor no ha disminuido, pero tampoco su santidad. Y así como en aquellos días, hoy sigue buscando un pueblo íntegro, sincero, dispuesto a vivir en la luz. El caso de Zafira nos presenta dos caminos. El camino de la apariencia, donde se vive para impresionar a otros, donde el corazón está dividido, donde la verdad se acomoda para conveniencia. Y el camino de la verdad, donde se elige la honestidad aun cuando cuesta, donde se confiesa lo oculto, donde se vive sabiendo que lo más importante no es lo que los hombres ven, sino lo que Dios ve. El apóstol Pablo escribió: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Zafira sembró engaño en tierra santa y cosechó el fruto de su decisión. No hubo tercera oportunidad. Cada palabra suya fue una semilla, y la cosecha llegó. Pero esta historia, tan fuerte y tan seria, no está para dejarnos en desesperanza. Está para llevarnos al temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Un temor reverente que limpia, que corrige, que despierta. Un temor que nos invita a volver a la verdad, a la transparencia, a la integridad. Mientras el cuerpo de Zafira fue enterrado en Jerusalén, su nombre fue borrado del registro eterno. Lo que pudo haber sido una vida marcada por la gracia, terminó siendo un recordatorio de lo peligroso que es jugar con la mentira delante de Dios. La pregunta que queda sobre la mesa es: ¿qué historia está escribiendo tu vida? Porque así como hay nombres que son borrados, hay nombres que son escritos para siempre. Aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, que caminan en la verdad, que eligen la luz sobre las sombras, que se humillan cuando fallan y vuelven sinceramente al Señor. La advertencia de Zafira no es el final de tu historia. Es una invitación a que la tuya sea distinta. Hoy, si esta palabra ha hablado a tu corazón, te invito a que ahí donde estás, le digas al Señor: limpia mi corazón. Quiero vivir en tu verdad. No quiero vivir de apariencias. Quiero caminar en la luz. Y si estás de acuerdo con esta oración, escríbelo en los comentarios. Señor, quiero caminar en tu verdad. Ese simple acto público puede ser el primer paso de una nueva temporada de integridad en tu vida. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que Dios es amor, pero también es verdad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Crónicas de la Fe y la Luz y activa la campanita, porque seguiremos explorando las historias que muchos olvidan, pero que el cielo nunca borra. Aquí contamos las crónicas que no solo marcan la historia, sino también la eternidad.